Buenos días, amigos de Magic. Gracias por sintonizar una vez más Hablando Claro con Denis Pérez. Hoy estamos... Yo sé que si usted tiene un dolorcito ahí en el bolsillo, que estamos quejándonos de que si está más cara el agua, que me está más cara la comida, está caro todo, gente. Yo estoy con usted. Yo pago el agua, yo pago la luz, pago mis alimentos, pago mis cosas y evidentemente sí. Es una realidad que la cosa está más cara, pero también es una realidad que hay cosas que no controlamos y una de ellas es el costo de la energía eléctrica. Yo siempre he tenido un issue con que yo quiero tener aquí en este programa a Luma, etcétera, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues ustedes saben que esto es una cuestión a veces, ir a los medios a veces es una cuestión de simpatía. Si yo no le caigo muy bien, pues a lo mejor usted no viene. Si usted no quiere contestar preguntas, pues no venga. Pues yo le doy las gracias por no hacerme pasar ese trabajo innecesario. Pero hay una persona en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica que es el representante del consumidor y esa persona sí tiene que venir porque esa persona me tiene que explicar a mí por qué pasan las cosas. Y está aquí con nosotros esta mañana y le doy muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, el ingeniero y planificador Tomás Torres Placa. Buenos días. Saludos, Denise, y aclaro, tiene que venir y quiere venir también porque estamos aquí con gusto. Bueno, usted sí, claro, yo digo que tiene porque pues, si es representante del consumidor, imagínate. más vale que tiene que darnos cuenta. Todo el mundo. Muy bien, claro que sí. dé cuenta. Bueno, todo el mundo, porque a Luma se paga. Así mismo es. Por más que Luma diga que no, que ellos son una empresa privada y que el sueldo del presidente no sale de fondos públicos, gente, es una cogida de zángano. Eso no es verdad. El sueldo del presidente de Luma lo paga usted lo paga usted porque usted es el pueblo de Puerto Rico y el contrato es con el pueblo de Puerto Rico. ¿Y de qué se nutre el erario? Es de lo que usted da. Así que cada vez que le digan eso es un embuste. Y lo digo directamente, no tengo ningún problema, aunque me quieran corregir nuevamente. Ahora bien, ingeniero, yo necesito que usted le diga, ya nosotros estamos bastante... Es más, yo le voy a decir lo que yo hago. A mí a veces me llega la factura de la luz los viernes y yo a propósito y por mi paz mental no la abro hasta el lunes. Porque eso es un dolor de cabeza. ¿Y sabe qué? No soy la única. ¿Por qué tanto aumento? ¿Por qué tanta inestabilidad? ¿Por qué no podemos vivir solamente con las fluctuaciones que tiene el petróleo, punto y se acabó? ¿Por qué nosotros somos como un revolú a la hora de atender nuestra factura? Esta semana fue muy significativa. Uh-huh. Fue la marcha de todos los sectores para que simplemente pues, la luz se mantuviese en costos efectivos. Y aquí pues hay dos elementos bien importantes, que aunque hay fluctuaciones por costo de combustible, para nosotros son bien significativas. Y nosotros tuvimos unas variaciones de casi un 50% en la factura. Uh-huh. Con el costo de combustible, nos subió la factura de cerca de 20 centavos a 34 centavos. Eso fue la clavada más reciente. Del año pasado. No, eso fue el año pasado. Eso fue de principio del 2022. Eso fue los primeros 6 meses del 2022. Fatal. Actualmente está en 21 centavos por kilovatio hora. Aproximadamente con la propuesta del ajuste de combustible subiría a 21.7, ¿no? Si se aprueba finalmente por el negociado. Pero aquí lo más importante de lo que se está hablando ahora del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, que para los consumidores que nos ven por YouTube y nos ven por diferentes medios, por las redes, pues mira, esto es bien sencillo. Un plan de ajuste es lo que una entidad que está en quiebra, propone al tribunal para pagarle a sus acreedores y así poder salir de la quiebra. En el caso de utilidades públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que se hace es, en muchos casos, una emisión de bonos especial para pagarle a otros acreedores. Pero aquí la Junta de Supervisión Fiscal lo ha dividido en dos. Ha hecho una emisión de bonos para pagarle a los acreedores, pero ha sacado un acreedor aparte. ¿Qué son los bonistas? Que son el sistema de retiro, de los empleados públicos que trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica, y ha dictaminado que va a haber un cargo legado, que es la emisión de bonos, que con esta rebaja que se hizo principio de esta semana, este lunes,
pues estamos hablando aproximadamente de 1.6 centavos por kilovatio hora. Eso sería el costo de esta emisión de bonos. ¿Y por qué 1.6? Porque según propuesto la estructura en el plan fiscal, solamente el 60% de los consumidores, de todos los consumidores, estarían a cargo de toda la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica porque se exime al 40%. Si ese cargo se divide entre todos los consumidores, sería 1 centavo. ¿Y eso es justo? Mira, aquí hay personas que no pueden pagar la deuda. Uh-huh. Y como siempre, tengo que venir yo a pagarla. Mira, que están bajo un límite. Uh-huh. Pero lo que la Junta de Supervisión Fiscal se equivoca es que está muy bien que esas personas no pueden pagar. Pero los que están muy cerca del límite, pero al otro lado, están muy marginal a ese límite. Y me explico. Mira, aquí el 68%, y esto es un dato que te doy de el censo de los Estados Unidos, de American Community Surveys, está por debajo del nivel de pobreza. De los hogares en Puerto Rico tienen un ingreso menor a $35,000. El que reportan, ingeniero. Que reportan. Los hogares en Puerto Rico. Uh-huh. Y el 80% de los hogares en Puerto Rico tienen un ingreso menor de los $50,000. Ahí no están que si recibí una herencia, que si recibí fondos de otro sitio. Eso es tu ingreso de tu trabajo. Y eso es un indicador muy importante. Y yo no lo veo muy diferente a la realidad que vivimos en Puerto Rico, porque la media del ingreso de la familia es $22,000. Y cuando tenemos un salario mínimo de $9, $9.50, que apenas va a subir en estos días, vemos que ese ronda por ahí en ese entorno. Y eso es muy importante porque si tú solamente le cobras la electricidad, solamente cobra electricidad el 60%, eximes un 40%, pero eso que no se dejó de pagar lo absorbe el 60%. Mira que aquí no está boyante, que está cerca de ese límite. Algunos estarán más cerca, algunos estarán más lejos, pero están cerca de ese límite. Aquí no somos como en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, que hay grandes gerencias y grandes estancias de grandes cantidades de terreno. Puerto Rico es una isla de ingresos reducidos y moderados. Ingeniero, yo estuve hablando con el secretario de Estado. Pues, permítame decir, sí. si se distribuye a todos los puertorriqueños, estaríamos hablando de un aumento de un centavo. Y si se trabaja el asunto de las pensiones, que el gobierno, tanto la Junta de Supervisión Fiscal como la legislatura y el gobernador, se encarga de trabajar el asunto de las pensiones, aquí lo que habría sería un aumento de un centavo, que aún podría ser menos porque pudiera ser de algún tipo, si se quiere, se haber puede. Aportaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si se quiere, se seguro puede. Que sí, secretario, ingeniero, estuve hablando con el secretario de Estado recientemente sobre esto, ¿verdad? Y yo sé, la pregunta mía, que quizá pues no fue muy agradable, porque yo le pregunto cuántos aumentos ha habido a la tarifa eléctrica desde que llegó Luma, por ejemplo. Y no estoy culpando a Luma, Correcto. pero desde que ocurrió, ¿cuántos aumentos han habido? Lo que sucede es que cuando Luma llega, y no es por justificar a nadie. No. Pero cuando Luma llega, entra al final de la pandemia, cuando ya los costos empiezan a subir. Uh-huh. En la pandemia nosotros tuvimos un costo de 17 centavos por kilovatio hora, que es por debajo de nuestra tarifa normal, que es 21 centavos. Esa es nuestra tarifa histórica, fuera de eventos especiales como pandemia, guerra y ese tipo de cosas. Pues inmediatamente luego de la pandemia comienza a subir ese costo, llega a 21 en diciembre del 2021. Sin embargo, con el conflicto entre Ucrania y Rusia, uh-huh, se desestabilizan los mercados y en 6 meses subió de 21 a 34 centavos por kilovatio hora. Uh-huh. Eso fue en el 2022. Uh-huh. De junio del 2022 hasta ahora, lo que ha habido un descenso de 34 centavos por kilovatio hora. ¿Cuántos descensos han habido? Son trimestrales. Ok, porque lo que me decían, no me cuentes solo los 9 que suben, cuéntame los que baja. Lo que pasa es que cuando esto lo explica personas que no dominan esto, se forma una gran confusión. Y siempre la gente quiere arrimar la brasa a su sardina. Sí. Así que aquí lo que hay son ajustes trimestrales cada 3 meses. Por eso te digo que con esos ajustes trimestrales solo trabajamos cuando nos movamos a renovables. Uh-huh. Porque el sol no va a cambiar de precio
si hay un conflicto en Ucrania, si hay un conflicto en Corea, si hay un conflicto. El viento no cambia de precio. O sea, si transformamos agua por electrólisis a hidrógeno y producimos energía, eso es agua de nuestras costas, agua de nuestros ríos, que la cambiamos en hidrógeno y la producimos en energía. Eso no cambia de precio. Por eso es importante movernos a renovables para estabilizar esos costos. ¿Y nos estamos moviendo? Ha habido unos progresos. Yo veo como unos avances individuales de familias que toman su decisión. No, más allá de la familia, hay un tramo que se llama el tramo número 1 del Plan Integrado de Recursos, el cual se están firmando ahora en estos momentos alrededor de 900 megavatios en energía renovable. Pero, sin embargo, te tengo que mencionar que aquí esto se tiene que ver con algo holístico y tiene que haber una interacción entre la Junta de Planificación y la Autoridad de Energía Eléctrica y el negociado, porque si tú dejas esto al mercado solamente, obviamente se va a ir por el área de menor resistencia, claro, terrenos agrícolas no utilizados, y eso es un peligro, porque entonces estaríamos utilizando los terrenos agrícolas para producción, para otros usos como industrial liviano, que no es otra cosa que renovable. Se puede hacer a manera de excepción, pero no puede ser la norma. Entonces con los terrenos agrícolas que deberían, ¿verdad? Oye, y se pueden haber excepciones, porque hay algunos terrenos agrícolas que están en desuso, que no tienen agua. O sea, se pueden hacer sus excepciones, pero no puede ser la norma. Y ahora que entramos en ese tema, el reglamento conjunto de permiso en Puerto Rico, que la emergencia que está actualmente y el propuesto para entrar en vigor a finales de este año considera que todas las áreas agrícolas, tanto generales como productivas, tú puedes instalar paneles solares sin restricciones. Y eso es una barbaridad. Eso debe de ser modificado. Eso no es aceptable. Debe de ser por excepción, según el caso, de caso en caso. Pero hacer la norma que todos los terrenos agrícolas que en no Puerto Rico, especialmente los productivos, batata, pues vamos entonces a bregar energía no puede renovable. ser. Pero volviendo al tema original, habiendo tomado el tema de la estabilización de los costos energéticos con renovables, lo que tenemos que vigilar ahora por estas próximas semanas es que el gobierno de Puerto Rico, el gobernador, la Junta de Supervisión Fiscal y la legislatura atiende el asunto de las pensiones, porque ese cargo de 2.4 centavos junto con los 1.6 bajo la estructura actual del plan de ajuste nos aumentaría la electricidad 20% por los próximos 35 años. Sí. Eso es escandaloso, de verdad. Correcto, así que ese es el tema, ese es el mensaje a gobernador, legislatura, Junta de Supervisión Fiscal. Si quieren sumergir a Puerto Rico en un ámbito de pobreza energética, donde ancianos que tienen aire acondicionado no lo pueden prender, porque es entre prender el aire acondicionado por estas 2, 3, 4 semanas de calor. De calor infernal, no de cualquier infernal. Y decimos 2 o 3 o 4 semanas, porque esperamos que la ola de calor se vaya, pero si se extiende todo el verano, entonces estamos hablando de o tener una condición de temperatura adecuada en mi casa, en mi apartamento, o comprar la medicina o hacer compras, que es una barbaridad. Y eso no puede ser. Yo tengo que decirle, ingeniero, que sí estoy obviamente en desacuerdo de que nosotros terminemos siempre pagando los platos rotos del gobierno. Alguien me dijo recientemente que nos han puesto a pelear el consumidor con los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es falso. No, totalmente Eso es falso. falso. Y yo lo desmiento y lo niego y lo defiendo donde sea. Esto es un problema del gobierno. Esto no es una cuestión mía de puertorriqueño contra puertorriqueño. No podemos caer en ese discurso de que esto es unos versus los otros, porque eso es lo que nos quiere. Claro que sí. Las pensiones son necesarias y se deben defender. Y es una embarrada del gobierno. Correcto. Lo que estamos viviendo es un embarre del gobierno que, como siempre, mi gente, las pensiones son legítimas. Claro. Se deben de las defender. Merecen, las necesitan. Se retiraron con esas condiciones. Correcto. Y yo las defiendo a morir. Y voy aquí a denunciar a todo el que diga que nos han puesto a pelear consumidor versus pensionados, porque eso no es verdad. Todos debemos estar unidos. Fíjate, eso sería bien lamentable pensar que eso fue una estrategia del gobierno, ¿no? Para salirse con la suya, imponerle a los consumidores un cargo de 2.4 centavos. Yo no quiero pensar que eso sea así. Yo quiero pensar que eso fue algo silvestre que salió por ahí. Pero definitivamente esto es un problema que se creó por no manejar bien el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, por no manejar bien todo el aparato gubernamental. En otras palabras, ingeniero,
Otra vez, todas otra estas vez, cosas que estamos sufriendo ahora. otra vez estamos pagando los platos rotos de una Correcto. mala administración. Y se puede resolver porque todos los años hay un sobrante, ¿verdad, Denise? Todos los años se usa que hay un sobrante de 400, 500 millones. Normalmente en los procesos de quiebra, los sistemas de retiro están en primera línea para cobrar, Claro. ¿no? De las emisiones de bono, del pago. Pero aquí la Junta de Supervisión Fiscal ha sacado al sistema de retiro para que no cobre de esta emisión de bono. Y le quieren pasar esto a los consumidores. Mira, no, deben de estar en primera línea para coger una buena tajada de esa emisión de bono y lo que, si no es suficiente, la cantidad que sea, lo que se necesite, lo debe de proveer el gobierno central de sobrante. Hay que bajar la factura, hay que tener un alivio al consumidor y desde aquí les digo, para mí las pensiones de estos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que trabajaron bajo sus condiciones y con sus promesas y que se retiraron con unas promesas de cómo iban el resto de su vida a vivir, tienen que ser protegidas. Gracias aquí por estar con nosotros, Torres Placa. Vamos a estar bien pendientes y no más aumento, se acabó, basta.